X Ya, 11 al cuadrado. más X al cuadrado Ajá. Es igual. a 61. Muy bien. Luego de acá, x al cuadrado, lo despejamos. X al cuadrado es igual a ¿qué? Carla, x al cuadrado es igual a... Paso a restar. El 11 cuadrado que está sumando pasa a restar a la derecha. O sea, sería 61 al cuadrado menos... 11. 11 al cuadrado. Ajá, ahora, habíamos visto también cómo hacer diferencia de cuadrados, ¿sí? Si yo tengo un número grande al cuadrado, en este caso está 61 al cuadrado menos 11 al cuadrado. Si no quiero operar 61 por 61 y 11 por 11, voy a colocar la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Para ver esta diferencia de cuadrados, vamos a ver acá. Ya chicos, a ver, un momentito, denme unos minutos ya. Ahora sí, ya, a ver. Cuando tenemos una diferencia de cuadrados, por ejemplo, en este caso 61 al cuadrado menos 11 al cuadrado, o tenemos 58 al cuadrado menos 45 al cuadrado, para no hacer el proceso completo de 58 por 58 menos 45 por 45, aplicamos diferencia de cuadrados. En general, si tenemos a cuadrado menos b cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a menos b por a más b. Si tenemos 61 al cuadrado menos 11 al cuadrado, será 61 menos 11 por 61 más 11. ¿Sí? Si tenemos 58 al cuadrado menos 45 al cuadrado, ¿cómo será esto? Sara. A ver, será 58 menos 45 por 58 más 45. ¿Sí? Esto es diferencia de cuadrados. Esto ya lo habíamos visto, me parece. Vamos a continuar acá. Entonces, el 61 al cuadrado menos 11 al cuadrado, ¿cómo sería? Yasmín, ¿cómo sería? ¿Cuál mis? 61 al cuadrado menos 11 al cuadrado. ¿Todo lo que sale? La diferencia de No. cuadrados. ¿Cómo sería? No, 61 más 11 y en el otro lado sería 61 menos 11. Exacto. Nada más. Ponemos la diferencia por la suma. ¿Cuánto es 61 más 11? ¿61 más 11 es, a ver, 72? Por 61 menos 11, 50, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 72 por 50, Juan Diego? 3600, mis. Exacto, entonces x al cuadrado es 3600, x valdría 60. Ya tenemos x, tenemos los tres lados. Si ya tenemos los tres lados, una pregunta aparte, ¿sí? ¿Cuál sería el menor ángulo? Teta. Tita, muy bien. ¿Por qué? Porque el menor lado es 11. Y tita se le opone a 11. Entonces, si nos piden, creo que lo he dejado en la tarea, la tangente del menor ángulo sería justo la tangente de tita. ¿Y la tangente a qué es igual, Cristi? ¿Está ahí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Exacto. ¿Y el cateto opuesto de tita sería? 11. 11 sobre 60.
Sí. Y te piden la suma de la tangente, o sea, 11 sobre 60 más 1. ¿Cómo hacemos esta suma, Cristi? Cuando tenemos una fracción con... Ay, la carita feliz. ¿Ya? ¿Qué me quedo? 71 sobre 60. Muy bien. 11 más 60 sobre 60, ¿no es cierto? Eso me da 71 sobre 60. Muy bien. Ya está. En el otro ejemplo, habíamos visto que te piden 5 seno de alfa más 4 tangente de alfa. Acá falta hallar este lado. Si no sabemos el triángulo notable, que en realidad es uno de los más básicos, ¿qué podemos hacer? Pitágoras, obviamente. Si hacemos Pitágoras en ese triángulo, ¿qué nos quedaría? A ver, ¿cómo sería hallar X? Está sencillo. ¿Quién falta participar? A ver. Todos han participado. Carla, creo que no escuché. Ah, no, Sara, ¿no? Sara, no te escuché. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras? Tres al cuadrado Muy bien. más x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Muy bien, listo. Entonces, de acá 3 al cuadrado vale 9 9. 9 más x al x cuadrado, ¿ya? es igual a 25. Muy bien, entonces x al cuadrado es igual a... Vas a restar el 9 y te queda 16. 16. Entonces x vale 4. 4, muy bien. Ya tenemos los lados, ahora solo sería reemplazar, ¿no? El seno de alfa, ¿qué es igual? Sara, cateto opuesto 3 sobre... ¿Te acuerdas? Cateto Sobre opuesto. 4. No, ese es tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 3 sobre 5. Muy bien, ahora sí. Tangente sí sería 3 sobre 4. Y reemplazamos y te quedaría 3 sobre 5 más 4 por 3 sobre 4. Ya está. Y cuando operemos esto, ¿qué me va a quedar acá? Se va a eliminar, ¿no? Se nota rápidamente. Se elimina el 5 y te queda 3 más 3 igual 6. Ya está, fácil. Ya, a ver, en este problema te dice, tangente de θ es igual a 0,3 periódico puro. Cuando que tenemos un periódico puro, esto se convierte en su fracción generatriz. ¿Cuál es la fracción generatriz del 0,33333? 3 sobre 9. Exacto. Pero cuando trabajemos con triángulos, es mejor dejarlo todo en la fracción más reducida. Entonces sacamos tercia de 3, tercia de 9 y me queda... 1/3. Muy bien. Luego, entonces, este 1 y este 3, cuando me dan de dato, voy a colocarlo en un triángulo rectángulo. En realidad podría colocar 1K y 3K en vez de 1 y 3, pero como acá te piden razones, voy a trabajar con los números, ¿ok? Entonces coloco mi triángulo rectángulo y coloco el 1 y el 3. ¿El 3 qué vendría a ser? ¿Y el 1 qué vendría a ser? El 1 vendría a ser cateto. Opuesto. Muy bien. Y el 3 vendría a ser... Cateto adyacente. Muy bien, cateto adyacente. Entonces dibujo mi triángulo y coloco el 3, no va a estar acá, sino el 3 va a estar abajo, y el 1 va a estar acá, ¿no es cierto? Porque el 1 va a ser el cateto opuesto. ¿Qué me parece? Ya. Entonces, aquí va a estar el 1 y acá va a estar el 3. Pero para hallar el seno de θ necesito la hipotenusa, entonces tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Aplicando el teorema de Pitágoras, acá voy a tener 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ponerle h. H cuadrado va a ser igual a 10. Como h cuadrado vale 10, entonces h va a ser igual a raíz de 10. Porque el 10 no tiene raíz exacta, ¿ya? Entonces, vamos a colocar raíz de 10. Entonces,
El seno del ángulo θ será 1 sobre la raíz de 10 y el coseno 3 sobre la raíz de 10. Cuando nos piden la diferencia, será solo restar 1 menos 3 menos 2 sobre la raíz de 10 se va y te queda menos 2. Ahora habíamos visto este problema. Aquí te dice, si se cumple que el seno de θ es 2/3, es un ángulo agudo, hallar m. Primero tenemos que establecer qué es 2 y qué es 3. ¿Ok? ¿Qué es 2 y qué es 3? A ver, ¿qué es 2 y qué es 3? Carla. ¿Qué vendría a ser 2 y qué vendría a ser 3? Dos sería cateto opuesto, Muy bien. ¿Y 3? hipotenusa. ¿Y 3 vendría a ser? Hipotenusa. Exacto, muy bien. Entonces, si 2 es el cateto opuesto y 3 es la hipotenusa, nos hace falta hallar el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, hacemos primero el gráfico. Yo prefiero hacer el gráfico siempre porque me puedo ubicar. Colocamos al 2, colocamos al 3 y nos faltaría hallar este cateto. A este cateto le vamos a llamar X. Entonces, si este cateto es X, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras? Carla, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? 2 al cuadrado más x al cuadrado. Ajá, 2 al cuadrado más x al cuadrado es igual a... Catetos es igual A 3 al cuadrado. Listo. Entonces, de acá voy a hallar x al cuadrado. ¿Cuánto sale x al cuadrado? X al cuadrado es igual. Acá tengo un 4 a la izquierda y un 9 a la derecha. Entonces, x al cuadrado es igual a 5. 5. Muy bien. El 5 no tiene raíz exacta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a quedarme x? Raíz de 5. Exacto, raíz de 5. Simple, sencillo. Ya está. Entonces, como x es raíz de 5, ya tenemos el cateto adyacente. Si x es raíz de 5, ¿cuál será la tangente del ángulo θ? Será igual. A ver, Juan Diego, ¿cuál será la tangente de θ? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, números. 2 sobre... 2 sobre raíz de 5. Perfecto, ya está. Si esta es la tangente de θ, vamos a reemplazar en lo que nos piden, ¿ya? Entonces piden 3 por raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 por la tangente, por 2 sobre raíz de 5. ¿Qué pasa? Ya, por 2 sobre raíz de 5, menos el seno de θ, que era 2 sobre 3. Ya, eso es igual. Se va a ir la raíz de 5, ¿notan? ¿Y qué me va a quedar adentro? 3 por... Se va la raíz de 5 y te queda... 2 menos 2 tercios. Claro, ¿y cómo hago esta resta? 2 menos 2 tercios es igual a... ¿2 menos 2 tercios a qué es igual? ¿Cómo resto una fracción menos un número? Un número menos una fracción. A ver, te quedaría 3 afuera y adentro.
2 menos 2 tercios. Sería 2, lo puedo colocar como 6 tercios, menos 2 tercios. Y eso me va a dar... Eso me va a dar 4 tercios. Y sería 3 por 4 tercios. ¿Cuánto es 3 por 4 tercios? Se va el 3 y nos queda 4. Ya está. Vamos a ver ahora otros problemas. ¿Sí? En el script, ¿ya? A ver. Aquí está. Ya, leamos este problema. Te dice, se coloca un telescopio topográfico sobre un trípode que está 5 pies por arriba del nivel del suelo. Mide una elevación de θ sobre la horizontal, a lo alto de un árbol que está alejado 12 pies. ¿Cuál es la altura del árbol? Ahí es señalado con azul, ¿notan? Esto de acá con azul, todo esto sería la altura del árbol. Entonces, en función de X, ¿cuánto es la altura del árbol que nos pide? ¿Cuánto sería? X más 5. Exacto, entonces vamos a colocar eso, ¿ya? Piden, por lo tanto, piden X más 5. Ahora, ¿qué podemos observar en la figura? Esta se supone que es la horizontal y el árbol se supone que es vertical porque acá notan hay un ángulo de 90 grados. Entonces, en la figura, ay Dios, no me salió bonito ya. Este también sería 90 grados, ¿notan? Entonces, este triángulo formado por el punto que está acá, M, N, P, vendría a ser un triángulo rectángulo, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a aplicar en ese triángulo para hallar X? Pitágoras. Exacto, usamos el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, primero quiero que identifiquen cuál es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Juan Diego. El triángulo es MNP. ¿Cuál es la hipotenusa? X más 8 pies. Exacto, esa es la hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Yasmín, ¿cuáles son los catetos? 12 y X. Muy bien, los catetos vendrían a ser 12 y... ¿X más 5 o X? ¿No te escucho bien? ¿X? X, muy bien. 12 y X nada más. Porque el triángulo es solamente este, entonces. Hacemos Pitágoras, Yasmín, ¿cómo sería? X más 8 al cuadrado. Muy bien, es igual. A 12 al cuadrado. Más X Perfecto. al cuadrado. Muy bien. Ahora acá tienen que saber cómo hacer esto por el binomio cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hace? X al cuadrado más 16X más 64. Perfecto. Esto es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144. Muy bien. Acá, Sara, Carla, se elimina el... ¿Notan que se elimina? Se elimina el X, ¿sí? ¿Notan? ¿Y cómo hallaría el X? Porque acá todavía hay un término con X y tenemos que hallarlo. A ver, si lo despejo, Carla, ¿qué me quedaría? ¿Cómo despejo el X? 144 menos 64. Muy bien. Paso a restar y me queda 144 menos 64. Y al otro lado de la ecuación, ¿qué me queda? 16X. Exacto. Entonces me queda 16X es igual a 144 menos 64. ¿Y cuánto es esta resta? 80. Sí. 16X vale 80, entonces X es igual a... 140. No. 16X es 80. X vale... ¿Cómo pasa este 16? Se está multiplicando. Pasa a... Si está multiplicando, el 16 va a pasar a dividir.
A dividir, pues, ¿qué pasó? ¿Sale 5? Claro, sería 80 sobre 16 igual a 5. Ya tenemos x, pero recuerden que nos piden x más 5, entonces la respuesta sería 5 más 5, 10 pies. Si desean se puede convertir, ¿no? Pero como nos dice, no lo convertimos por ahora. Ya, ahora, en este problema en particular te dicen seno de A es 1/3 del seno de B. El A es este ángulo que está en azulito, ¿ok? El A es este ángulo, este es el ángulo en B. ¿Sí? Noten, este es el ángulo en B y el otro es el ángulo en A. Ahora, yo recomiendo que hagamos acá. Vamos a colocar letras minúsculas dependiendo de la letra mayúscula que tengamos. Al C mayúscula se opone el C minúscula y al A mayúscula el A minúscula. ¿Sí? Y de acuerdo a esto vamos a trabajar el seno de A y el seno de B. Entonces, a ver, ¿cómo sería el seno de A, Cristi? El seno de A es igual a... seno de este ángulo. Ese es el ángulo, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué nos da? Está ahí. A ver, Amy, ¿cuál sería el cateto opuesto para A? A minúscula. Exacto, A minúscula entre hipotenusa, C. C, perfecto. Minúscula. ¿Y cuál sería el seno de B, Amy? 3 Muy bien, 3 en 3. sobre C. Perfecto. Ahora reemplazamos en el dato. El dato nos dice que seno de A sobre C es igual a 1/3 de 3 sobre C. Nota que acá se va a eliminar. ¿Qué se va a eliminar? El 3 se elimina. 3, ¿qué más? Y el C, El C, y me queda que A vale 1. 1. Si ya tengo que A vale 1, puedo hallar C por el teorema de Pitágoras. A ver, ¿cómo sería C? Dime Pitágoras. Ahí. C al cuadrado Ajá. es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Perfecto. Entonces C al cuadrado es igual a 10. 10. ¿Y C vale? Raíz de 10. Muy bien. Ya tenemos A, B y C definidos. Ya tenemos los tres lados. Entonces podemos hallar lo que nos piden. Entonces vamos a lo que nos piden, ¿ok? A ver, Juan Diego, ¿cuál sería el coseno de B? Te piden coseno de B por secante de A. ¿Cuál sería el coseno de B? ¿Está ahí? 3 sobre raíz de 10. Muy bien. 3. No, coseno de B, no coseno de A. Ah, de Coseno de B sería, 1 sobre raíz de 10. ahora sí, 1 sobre raíz de 10 por secante de A. Para A, la secante. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, Raíz de 10 sobre 3. exacto, ya está. Más. Yasmín, ¿cuál sería la tangente de A? Este es A. ¿Cuál Ya. sería su tangente? Sería 1 sobre 3. Tangente sería, 1 sobre 3. muy bien. ¿Qué se elimina en este lado, Yasmín? ¿Qué se simplifica? ¿De cuál? En este lado, acá. Se simplifica La raíz. claro, la raíz se elimina y te quedaría 1/3 más 5/3. ¿Cuánto es 1/3 más 5/3? 6 tercios. 6/3.
6 tercios me va a dar 2. 2. Esa sería la respuesta. No se preocupen, yo lo voy a enviar más ordenado. Vamos al problema 3, ¿ya? En el problema 3 te dicen, un triángulo es recto en B. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ya te dan las letras, mira, B se opone a B, B minúscula se opone a B mayúscula, A minúscula se opone a minúscula y C igual. Te piden hallar la cotangente cuadrado menos la secante cuadrado. Entonces, vamos a ver primero lo que nos piden, ¿ya? A ver, ¿qué nos piden? Piden, ¿cómo sería la cotangente cuadrado de C? Primero, ¿cuál es la cotangente de C? Yasmín, ¿cuál es la cotangente de C? Este C. La cotangente de C sería... No, la de ahí, ¿no? Cateto adyacente sobre... Ah, ya, sería A sobre C. Muy bien, A sobre C. Y entonces la cotangente cuadrado sería A cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Está bien? Lo elevo al cuadrado. ¿Cuál sería la secante de A, Yasmín? B sobre A. Exacto. No. Secante es B sobre hipotenusa sobre cateto adyacente. B sobre C, porque C es el cateto adyacente A, mira. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar cuando elevo B sobre C al cuadrado? ¿Qué me va a quedar cuando elevo B sobre C al cuadrado? A ver, me va a quedar B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Está bien? Porque lo estoy elevando al cuadrado. Si han elevado fracciones, ¿no? Al cuadrado. Es solamente elevar el numerador y elevar el denominador. Entonces acá lo que me piden sería A cuadrado menos B cuadrado sobre C cuadrado. Esto es lo que me piden. Ahora, ¿cómo voy a relacionar a B y C? Por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, Sara, ¿qué podemos deducir entre A, B y C? ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Exacto, muy bien. A al cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado. Ya. Y acá, ¿cómo haríamos la resta? Porque nos piden la resta de A cuadrado menos B cuadrado. O sea, tendríamos que pasar este B de acá al lado izquierdo. Si B pasa al lado izquierdo, te quedaría A cuadrado menos B cuadrado más C cuadrado igual a 0, ¿está bien? Pero yo quiero solamente A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo pasa este C cuadrado a la derecha? Para despejar A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo pasa a la derecha? Acá está como más. ¿Cómo pasa a la derecha? A ver, Amy, Juan Diego, ¿cómo pasa el C cuadrado a la derecha? Pasa como negativo. Exacto, te quedaría menos C cuadrado. Entonces lo que te piden es menos C cuadrado sobre C cuadrado. ¿Qué me va a quedar acá, Juan Diego? Menos 1. Exacto, esa sería la respuesta. Entonces, en este problema hay que saber, primero que nada, las razones trigonométricas. ¿Se han dado cuenta? Es importante saber cuál es la cotangente, cuál es la secante, cuál es el seno, cuál es el coseno. Y luego reemplazar y usar el teorema de Pitágoras. Muy bien, chicos, entonces